Les deseamos un buen día hoy en la Iglesia Betania. Venimos a ustedes otra vez virtual con Betania Online y agradecemos que usted está hoy con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Comenzamos el domingo pasado con el libro de Ruth, la historia de redención. Ruth, una figura muy especial en el Antiguo Testamento, las únicas dos mujeres con libros a su nombre, Ruth y Esther, tienen muchas similaridades y una de ellas es que las dos tratan el tema de la providencia de Dios. Y hoy queremos ver en esta historia, queremos continuar. La semana pasada comenzamos con el mensaje cuando llega la crisis. Un mensaje muy importante que si no lo ha visto le animamos a que vaya a nuestra página aquí en Facebook y lo puede ver otra vez o lo puede ver por primera vez. Pero hoy queremos tratar el tema de la providencia de Dios. ¿Qué es? Queremos dar una pequeña clase de teología por unos minutos como introducción para explicar bien qué es la providencia de Dios. Entonces, esta mañana queremos leer en el capítulo 1 de Ruth, donde nos quedamos la semana pasada. En el versículo 18 nos quedamos. Hoy vamos a leer del 19 en adelante. Si puede leer conmigo, dice la Biblia así: Anduvieron pues ellas dos, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. Venían de Moab, donde estaban en desobediencia. Ahora regresan a la tierra prometida. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella se fue con su esposo y 2 hijos. Ahora regresa sin los hijos y sin el esposo, simplemente con su nuera Ruth. Dice: ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, la nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados.
Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vamos a parar ahí la lectura. Hoy seguramente hay personas escuchando que están pasando por tiempos difíciles, no lo dudo. Todos pasamos por tiempos difíciles, algunos más difíciles que otros. Quizás algunos necesitan ánimo esta mañana, quizás algunos tienen problemas de salud serios, quizás algunos no tienen esperanza o no ven esperanza para el futuro. Todos necesitamos de la gracia de Dios. No importa dónde usted se encuentre en esta mañana, este mensaje es para usted. Y yo espero que este mensaje le anime a usted. La palabra providencia viene de una palabra latín. Es donde la recibimos nosotros, en español. Es la palabra providere o provideo. La idea es previsión, precaución, conocimiento previo. Significa mirar hacia adelante, preparar, actuar con previsión. Provideo es ver antes, ver adelante. Y por eso esa palabra la usamos en la Biblia. La doctrina de la providencia, cuando hablamos de esta doctrina, se refiere, una definición que yo traté de construir aquí, la doctrina de providencia se refiere a la dadivosa supervisión de Dios sobre su universo. Noten las palabras claves aquí: la dadivosa supervisión de Dios sobre su universo. Cada palabra es importante en esta definición. Y yo le animo que lo piense de esa manera. Eso es providencia. Dios está supervisando su universo dadivosamente para nuestro bien. Vamos a ver más adelante. Quiero darles 5 declaraciones que revelan el significado de la providencia en más detalle. Por ejemplo, Él sostiene todas las cosas. Eso es una definición. Él gobierna en todos los eventos. Dios. Tercero, dirige todo hasta el final indicado por Él. 4, Él hace todo el tiempo y en todas las circunstancias. Y último, y lo hace siempre para su propia gloria. Dios siempre está trabajando detrás de las escenas. Aunque usted y yo no lo veamos, Dios está trabajando no solamente en las cosas grandes, pero en las cosas pequeñas de la vida. Todo es importante para Dios. Y el universo descansa en las manos de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a descansar en la providencia de Dios. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que Dios nos predestinó para hacernos conformes a su Hijo Jesús. Su Hijo fue también recibidor de la providencia de Dios. Hay unos versículos en la Biblia que nos hablan de esta idea, de la providencia de Dios. Y quiero ver primero el libro de Hechos 17:28. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Noten, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Colosenses 1:17 nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otro versículo dice, Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y el último quiero leer, y es tremendo versículo en Salmo. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Amén. Sí. Todo lo que quiso, ha hecho. Tremendo versículo de la providencia de Dios. La providencia de Dios viene siendo una combinación de 4 atributos de Dios. Primero, la soberanía de Dios. Dios está en control de todo. Aunque a veces no parece así, Dios está en control. La doctrina de la predestinación es que Dios está a cargo de cómo resulta todo. A la larga, Dios hace que todas las cosas obren para bien. Quizás no en el momento nos demos cuenta, quizás en la tragedia no nos demos cuenta, quizás en la crisis no nos demos cuenta, pero Dios en algún momento se encarga de que todo resulte como Él quiere. El tercer atributo es la sabiduría. Dios no comete errores. Dios no falla, Dios no miente. Dios siempre dice la verdad. Dios siempre toma la mejor decisión. A veces creemos que nosotros podemos tomar una mejor decisión que Dios. No es así, no lo decimos en voz alta muchas veces, pero la realidad es que a veces pensamos así. Es como un pasajero en un avión. Quizás usted está en un avión y usted decide: oye, yo quiero volar este avión. Camarera, dígale al piloto que se salga porque yo voy a volar el avión. Ella lo mira, ella se rasca la cabeza, busca seguridad quizás. Ella piensa: ¿y qué te pasa a ti? Tenemos un piloto, todo va bien, él estudió, él se preparó, él tiene las horas de práctica volando un avión. Él voló este vuelo esta mañana a este lugar y lo va a devolver de donde vino. Este piloto no necesita que tú tomes este avión. Y hermanos, peor que eso es cuando lo hacemos con Dios. Dios es el piloto de nuestra vida y hay que confiar que Él nos llevará al destino seguros, sanos y salvos, con el fin de hacernos como su Hijo, con el fin de que todo va a obrar para bien. Quizás en el viaje no lo note porque hay turbulencia. Quizás en el viaje no lo note porque se va la luz, viene la luz y usted está un poco nervioso. Pero confíe en el piloto de su vida, que es Dios. Él lo llevará a su destino. Usted jamás podrá. Así que seguimos. El otro atributo de Dios es la bondad de Dios.
Dios tiene nuestros mejores intereses en el corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, los cuatro atributos es la soberanía de Dios, la predestinación de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. La providencia de Dios tiene esos cuatro aspectos dentro de esa doctrina. Dios no tira los dados. Decía R.C. Sproul que Dios no tira los dados al azar. Dios no adivina, Dios no hace algo sin calcularlo. Dios no tira los dados a ver qué va a salir, qué va a pasar. Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo siempre. Nada pasa por accidente, nada pasa por coincidencia. Dios lo hace todo sin error, siempre. Vimos la semana pasada un poquito del trasfondo de esta historia. Elimelech va a Moab buscando una mejoría para su familia. Una decisión necia, no debió irse de la tierra prometida, de la casa de pan. Allá va a un lugar pagano donde adoran dioses paganos. Son extranjeros allí. Mientras están allí, en algún momento muere Elimelech. Luego Noemí queda viuda y sus hijos solteros sin padre. Ellos luego se casan. No sabemos cuánto tiempo pasó ahí, pero ellos se casan. Y luego ellos también, a los 10 años de estar casados, ellos también mueren. Y ahora se queda Noemí con sus 2 nueras, 3 viudas. Regresan a Belén, como dice la historia, durante el comienzo de la siega de la cebada. Entonces, hermanos, vemos que Dios obra en muchos detalles que no podemos ver. Yo pienso en José, cuando fue maltratado por sus hermanos, fue vendido a los madianitas se lo venden a Potifar lo tiene en su casa, la mujer de Potifar lo acusa, va a la cárcel, en la cárcel conoce 2 hombres, uno de los hombres es el que lo ayuda a él a salir de la cárcel, el faraón lo asciende al segundo puesto más alto en Egipto, hay una hambre en la tierra, su familia viene, Dios salva a su familia por medio de José, que llegó de esa manera a Egipto. Hermanos, la providencia de Dios. Dios ocasionó todos esos detalles, porque Dios obra en nuestros corazones. Dios obra en los corazones de las personas, de los individuos. Y Dios va moviendo el corazón de individuos para que hagan lo que Él quiere que se haga. Dios obra en los corazones. Estas 3 viudas regresan. Un camino, 2 de ellas, Orfa no regresa, pero Ruth y Noemí regresan. Y hermano, en el camino cualquier cosa puede pasar, porque cualquier cosa sucede todo el tiempo. Es increíble las cosas que pasan en la vida. Hermanos, Dios no es ajeno a esas cosas. Ellos llegan allí en el tiempo de la cosecha, listo para ellas poder trabajar, o por lo menos Ruth puede trabajar y comenzar a proveer para las viudas, porque en los tiempos de la Biblia, una viuda no tenía nada, no tenía tierra, no tenía casa, no tenía trabajo. Una viuda era realmente lo más pobre que había. Pero Ruth vino a trabajar. Ellas conocen ahí a este hombre, Boaz. Según la Biblia dice, ella fue a un campo a ayudar, a trabajar, y se encuentra que es el campo de Boaz. Ella no sabía nada. Dios la lleva allí. Y él va a hacer, después vamos a ver, dice la Biblia que él es un hombre noble, que puede ser un guerrero, puede ser un hombre de carácter, puede ser un hombre de alguna riqueza. Tenía algo de propiedad porque era dueño de ese campo. Este hombre, vamos a hablar más de Boaz más después. Pero
En esta historia encontramos que Dios está trabajando, proporcionando soluciones para problemas que ni siquiera ellos saben que tienen. Usted sabía que en la providencia de Dios, Dios está trabajando, proporcionando en su vida y en mi vida soluciones para problemas que ni siquiera sabemos. Pero Dios ya está trabajando. Tú estás preocupado por la próxima semana, olvídalo. Ya Dios está allí. Estás preocupado por el próximo año. No te preocupes, Dios ya está allí. Y la reunión que tienes la próxima semana, importante, duerme bien. Dios está allí. Y queda una decisión que tienes que tomar en tu vida. No temas. Dios ya está allí. No solamente Dios está con nosotros, Dios va adelante de nosotros. Tú estás en el martes, ya Dios está trabajando en el viernes. Él está trabajando en el futuro mientras tú vives en el presente. Ese es Dios, la providencia de Dios. Él estaba preparando todos los detallitos para que cuando Ruth y Noemí llegaran, era el tiempo de la cosecha, al campo que fue, era el campo de Booz, que él la dejó trabajar allí sin que la molestaran, sin que le impidieran. Hermanos, porque Dios obra de esa manera. Booz en el momento la está rescatando. Cada persona hace lo que ellos quieren, pero todos hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Porque Él va delante de nosotros y Él obra en los corazones de cada individuo. En segundo lugar, Dios armoniza nuestras circunstancias. Armonía no es poner todo junto, como una orquesta, como una sinfonía, que los instrumentos están tocando las mismas notas, están tocando la misma canción. Imagínense una sinfonía donde uno esté tocando la cucaracha y otros estén tocando otra canción. Eso no va a funcionar. Tienen que los dos estar tocando la misma canción. Eso es armonía, armonizando. Dios armoniza nuestras circunstancias. Si Ruth hubiera regresado sola, Ruth no se podía defender. Ruth estaba muy vieja. Sin embargo, Dios obró en el corazón, Noemí estaba muy vieja, pero Dios obró en el corazón de Ruth, para que fuera con Noemí, y ella fue la que trabajó en el campo para proveer para ambas. Porque Dios mandó a los israelitas a proveer para el extranjero. Noten cómo dice la Biblia en Levíticos capítulo 19:9. Cuando seguéis la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón. Dice, ni espigarás tu tierra segada. Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Noten lo que dice Deuteronomio. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Noten, la generosidad es bendecida por Dios. Cuando hay alguien en verdadera necesidad, usted y yo debemos de ayudar. En este caso, la ley requería que si usted estaba sembrando algo, que usted permitiera lo que cayera, déjelo ahí, para estas tres categorías. Ruth cumplía las tres categorías: extranjera, huérfana porque dejó a su padre y a su madre, y también viuda. Así que ella era la candidata para la cual se hizo esta ley de Dios. Entonces, vemos que Dios organizó eso. Dios también dijo que si en la cosecha de uvas, en la cosecha de aceitunas, también tenía que dejar para el huérfano, el extranjero y la viuda.
Entonces, hermanos, Ruth era una mujer de carácter que permitió que Dios trabajara en ella y trabajara en otros para coordinar todo, armonizar todo, para que todo quedara bien. Y ella provee para ella y para Noemí. Entonces, hermanos, queremos ver en tercer lugar que Dios preside hasta la conclusión. Presidir es como supervisar. Dios está pendiente a los detalles, a los más mínimos detalles. Dios no se sienta a pensar, no, eso no es importante. Si ese detalle está en la providencia de Dios, es importante para Dios. No fue una casualidad que ella llegó a este campo. Ella, dice la Biblia, ella dice en el versículo que ella llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y era de Booz. Ella no sabía que era de Booz. Ella llegó a un campo a trabajar para proveer para su familia. Hermanos, el mismo Dios que sabe las gotas de agua que caen, es el mismo Dios que ve los imperios caer. Es el mismo Dios. Él está pendiente a todos los detalles de nuestras vidas. Y por lo tanto podemos confiar en la providencia de Dios. Es como, a veces no lo vemos en el momento, pero es como un amanecer. Cuando usted se levanta temprano en la mañana, usted no ve de una vez el sol salir. No es como un switch, ¿verdad?, que prende y apaga. El sol viene subiendo en el horizonte lejos y empieza a subir y usted ve oscuridad y usted como que ve alguna luz. Y después más adelante en la mañana usted ve más luz. Y más luego usted empieza a ver algo subiendo que parece el sol, que es el sol. Y luego usted ve el sol, va subiendo y después alumbra todo el día. Así es la providencia de Dios. No lo vemos de una vez, pero lo vemos poco a poco subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y, esto era lo que Dios quería hacer. Esto es lo que Dios quería hacer en mi vida y glorificarse en mí. Esto es, ya lo veo. En el momento no lo va a ver. Pero hermanos, así como Dios cuidó a Noemí y a Ruth, ese mismo Dios nos puede cuidar a nosotros y nos cuidará a nosotros. Le cuidará a usted y me cuidará a mí. Dios es el Dios de lo grande y el Dios de lo pequeño. Noemí no lo vio al principio, Ruth no lo vio al principio, Booz no lo vio al principio, pero Dios estaba obrando detrás de las escenas. John Piper dice que Dios está haciendo quizás 1000 cosas en su vida al mismo tiempo. Y usted quizás conoce solamente 3 de ellas. Pero usted tiene que seguir confiando. ¿Por qué? Por varias razones. Si usted supiera todas, usted quizás no quería seguir adelante. Y si usted subiera al fin, tampoco quería ir adelante, o quizás algunos de los pasos. Pero hay que confiar en la providencia de Dios. La providencia de Dios nos da confianza en medio de la confusión. La vida es una jornada misteriosa, realmente llena de vueltas y curvas. Y el camino adelante a veces es un misterio para nosotros. Pero hay uno que conoce tanto el pasado como el presente como el futuro. Y en Él es que confiamos nosotros. El Dios que conoce la luz dentro de la oscuridad. Ese es el Dios que nos guiará. Así que, hermanos, en esta mañana recuerde que Dios, recuerde la doctrina de la providencia de Dios.
Entonces, para concluir, quiero dar algunas implicaciones. Primero, la providencia nos da una perspectiva en nuestras tragedias. A pesar de las tragedias, podemos ver la mano de Dios. Dios está envuelto en nuestras vidas. Dios no nos abandona. Él promete: nunca os abandonaré, nunca os dejaré, dice la Biblia varias veces. El punto es que Dios está ahí y Dios está interesado, así que hay que seguir creyendo en Él. Él hará lo mejor. Segundo, la providencia nos da valor para continuar en tiempos difíciles. Y hay tiempos muy difíciles en nuestras vidas y en la vida de algunos individuos. Pero cuando usted entiende que hay un Dios en el cielo y Él hace lo que Él quiere hacer, usted tiene que sentarse y decir: bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Dame paz, dame entendimiento, ayúdame a amarte más, ayúdame a confiar en ti más, ayúdame a seguirte más. Tercero, la providencia nos obliga a tomar la decisión de la fe. Tenemos que creer, hermanos, no hay otra. Muchas veces nos sentimos como que no podemos creer a Dios en las crisis, en las dificultades. Pero la fe es una decisión personal. La fe no se basa en sentimientos, la fe se basa en hechos. Que Dios es mi proveedor. Dios es el Dios de la providencia. Y último, la providencia nos ayuda a entender por qué Cristo murió. Piénselo. Cristo murió en la cruz. Cristo fue azotado. Cristo fue burlado. Cristo fue traicionado y negado. Y todo esto dentro de la providencia de Dios. Dios había decidido desde antes providiere, ¿no? Ver adelante. Dios sabía lo que iba a pasar con Cristo. Y Cristo fue el sacrificio humano, crucificado por nuestros pecados, los suyos y los míos. Y por lo tanto, la providencia de Dios nos debe llevar a Cristo. Él es la respuesta. Él es nuestro ejemplo. Él es el gran yo soy. Él es el Dios de toda la creación. Cristo. Y la providencia de Dios nos debe llevar a Él. ¿Por qué? Hermanos, porque mirando la cruz podemos saber: Dios no comete errores. Dios hace todo bien, todo a su tiempo y todo para su gloria. Así que le animamos esta mañana: confíe en la providencia de Dios. Deje que Dios sea el piloto en su vida. Oremos.